Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a analizar la respuesta ante ruidos de medida, saturación de acción de control, etc. de 4 diseños diferentes para un mismo proceso de segundo orden. Este es el proceso a controlar con un tiempo de establecimiento de 4 segundos y nuestro tiempo de establecimiento deseado de 1,2 segundos se acaba traduciendo dividiendo por 4 con el criterio del 98% a una constante tiempo deseada de 0,3 o un polo en menos 3,33. Si mi modelo deseado es de primer orden, el IMC inversa de G por este modelo de primer orden no es realizable, por lo tanto esto no es válido, y lo que podemos plantear son 4 posibles modelos de referencia que aceleran, más o menos hasta 1,2 segundos, la dinámica deseada de bucle cerrado. Uno es poner simplemente dos polos en el sitio que queremos, un polo doble con constante tiempo 0,3, pero eso añade un 50% extra sobre la fórmula de primer orden al tiempo de establecimiento. Podemos, claro, bajar ese 50% si los polos pasan de 0,3 a 0,2, vuelvo a tener 1,2, o puedo poner un polo rápido y uno en el sitio que toca, y también puedo simplemente hacer un modelo de referencia donde los polos que de natural ya estén más rápidos de lo que yo quiero, no los toco, y los polos, que en este caso era un S+1, que sean más lentos de lo que yo quiero, entonces los pongo en constante de tiempo 0,3. Estas serían las respuestas de referencia a salida de estos 4 posibles diseños y ahora vamos a comparar su respuesta temporal, su acción de control, etc. Vamos a simular respuesta temporal ante ruido de medida. En concreto, se puede demostrar que en un IMC estas son las ecuaciones de bucle cerrado de U y de Y, la salida, y entonces si las copiamos a MATLAB son estas de aquí. Y si vamos a simular ante ruido de medida, voy a hacer du igual a 0, la perturbación de entrada, esta de aquí, y voy a poner solo dy como un ruido blanco, y si llamo t a g por q y s a 1 menos t, pues entonces tengo que simular t por r más s por ruido de medida, y la acción de control sería q por r menos ruido de medida. Entonces, cada uno de los 4 diseños IMC, pues tendré su t desde 1 hasta 4 como g por q. Cada q era la inversa de g por el modelo de referencia. Esta será la s, que simularé básicamente cada 4 milisegundos durante 4 segundos. La desviación típica de ese ruido de medida será 0,02, que se multiplicará por una distribución normal estándar de media 0 y varianza igual a 1. La referencia será un escalón de 1, o sea que tendré pues un 2% de ruido de medida. Y la salida será, como dice aquí, pues la simulación de la función de transferencia t por la referencia más la simulación lineal de la función de transferencia s por el ruido de medida. Del mismo modo, la acción de control será la simulación de la función de transferencia q por referencia menos ruido de medida. Con todo esto lo hago 4 veces y tendré almacenado el resultado de las simulaciones. Y ahora ya lo siguiente es simplemente dibujarlas. Todo esto es puramente cosmético para hacer unas gráficas muy bonitas, pero no hay nada conceptual en ello, excepto, claro, pues este que sería el control en bucle abierto de dar un escalón de 1 entre la ganancia del proceso. Vamos a ver entonces ahora las respuestas. El resultado de la simulación, pues es esto de aquí. No hay mucha diferencia en la salida del efecto de este ruido de medida. Claro, en el bucle abierto yo no necesitaría sensor, por lo tanto no le he necesitado poner ruido. Y en bucle cerrado, la lectura con ruido de medida pues sería esto de aquí, pero bueno, pues estas líneas son bastante similares a estas de aquí, del step sin ruido, donde simplemente pues le hemos sumado un ruido de medida de desviación típica 0,02, que significa que el 95% de las muestras están entre más o menos 2 veces la desviación típica entre más o menos 0,04. Con lo cual efectivamente pues casi todo está entre 1,04 y 0,96. Por lo tanto aquí pues no hay ninguna sorpresa y por ahora todo funciona bien. Vamos a ver ahora la simulación de las acciones de control. Ya las hemos simulado aquí en esta línea y ahora vamos a ver las gráficas. Todo esto es código para dibujar bonita la gráfica, pero no hay nada conceptualmente interesante. Y aquí está el resultado de la simulación. Lo que vemos es que aquí hay una de las señales donde la amplificación del ruido de medida sobre la acción de control es mucho más grande que en el resto. Esa es la línea azul clarito, es el modelo 2, el modelo de referencia donde yo quería una constante de tiempo en 0,3 y otra 10 veces más rápida. Claro, si esta 10 veces más rápida hubiera sido 100 veces más rápida, 1000 veces más rápida, al final infinitamente más rápida llegaría al sistema de primer orden y eso no es realizable. Un sistema no realizable es aquel que su respuesta en frecuencia crece y crece y crece y crece y es infinito a altas frecuencias.
Entonces, en este caso, lo hemos arreglado teóricamente, la respuesta en frecuencia no es infinito, pero el ruido de medida aleatorio de alta frecuencia pues es muy amplificado, al menos mucho más amplificado que en el resto de opciones. De hecho, luego lo comprobaremos efectivamente en los diagramas de Bode. Vemos, por tanto, que el diseño 2 es muchísimo más ruidoso en el actuador que los otros y, por tanto, sería candidato a no ser implementado en la práctica. También vemos que el diseño 2 inicialmente tiene un golpetazo de una amplitud de más de 3, mientras que los otros tienen una amplitud inicial de menos de 1. Claro, teniendo en cuenta que el régimen permanente, la acción de control necesaria para mantener en 1 la salida, es de 1 entre la ganancia, de un quinto, de 0,2, pues claro, este 3 y pico es 17 veces más grande que la amplitud necesaria en régimen permanente. Y por lo tanto, en muchas aplicaciones es impensable pensar que yo voy a tener un actuador sobredimensionado 30 veces. Implementar la solución 2 tendría, por tanto, problemas de excesiva amplificación de ruido de medida y posiblemente de saturación. Con lo cual, si ahora hacemos un zoom y decimos pues que saturación y amplificación de ruido es inaceptable en la solución 2, nos queda un poco considerar las soluciones 1, 3 y 4. Vemos que las 3 y 4 amplifican el ruido más o menos parecido y la 2 es la que menos amplifica el ruido de medida y también la que solo necesita un extra de sobredimensionamiento que no llega a un factor de 2. Si yo tengo 0,2 unidades para mantener en 1 la salida, estos no llega a 0,4. Los otros ya necesitan un sobredimensionamiento de 3 veces y pico o de casi 4 veces la amplitud de equilibrio y por tanto, claro, pues el que menos problemas de saturación tendría es el rojo, el polo doble en 0,3 y también es el que menos problemas tiene de amplificación del ruido de medida sobre el actuador. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si vemos la respuesta temporal, claro, esa opción era un poquito más lenta que las otras, ¿vale? Con lo cual aquí ya es un compromiso entre la lentitud de la roja a cambio de necesitar menos potencia de actuador y de tener una actuación menos ruidosa, que eso hará que los elementos mecánicos del sistema de control o del propio proceso duren más y no estén continuamente vibrando y fallando por fatiga. Entonces tengo esta solución y las otras soluciones, la amarilla y la violeta, un poco más rápidas, pero que necesitan un poco más de golpetazo inicial, son más probables que saturen y también amplifican sobre el actuador un poquito más el ruido, pero podría ser razonable. Lo que no es razonable es la solución en azul clarito, con el polo este rápido para hacerlo casi de primer orden, que teniendo un tiempo de establecimiento, básicamente en la práctica, igual que las otras dos, amarilla y rojo, satura muchísimo y amplifica muchísimo el ruido de medida sobre el actuador. Entonces, si no gano nada en respuesta ante salida y pierdo mucho en ruido y saturación de la acción de control, no tiene ningún sentido práctico utilizarla en una aplicación real. Y por lo tanto, dependiendo de cuestiones de saturación, pues el kit de la cuestión estaría entre si filtrar más a cambio de ser un poquito más lentos, pero ganar en suavidad de mis acciones de control y en saturación, o subir un poco más rápido a cambio de necesitar, claro, un poquito de potencia extra en los instantes iniciales. Bueno, eso ya depende, claro, de cada caso práctico. La respuesta ante perturbaciones en la entrada, esto era S, pues es S por G, la calculo aquí, y por lo tanto, pues este GS, pues si yo lo superpongo a el control en bucle abierto, que sería simplemente le entraría G por 1, a estos G por S, pues veo que el control efectivamente hace algo. Cada uno de los casos atenúa más o menos las perturbaciones en la entrada. Claro, vemos que este rojo es el que mejor las atenúa, pero a cambio, pues claro, el actuador era más ruidoso y más saturado, ¿vale? Pero también vemos que no hay ninguna diferencia estratosférica comparando unos con otros, ¿vale? Y que todos tardan 4 segundos. El tiempo de establecimiento de referencia a salida era de 1,2, pero las perturbaciones en la entrada en IMC son canceladas en un tiempo que es igual al tiempo de establecimiento del proceso en bucle abierto. Claro, esto sería ante ruido de proceso escalón, y lo que ocurre es que muchas veces el ruido de proceso, pues claro, son señales que suben y bajan un poco así con cierta rapidez o ancho de banda, y quizás para evaluar las prestaciones de esto ante ruido de proceso sea mejor analizar la respuesta en frecuencia. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. De todas estas funciones de transferencia que hemos pintado el step, vamos a dibujar el diagrama de Bode de magnitud, Bode-Mag. Porque un ruido totalmente aleatorio, ruido blanco, puede que no sea el peor caso de perturbación o lo que realmente ocurre en la práctica, porque muchas veces pues ocurren esos señales con ciertas resonancias, vibraciones, ruidos coloreados,
y el diagrama de Bode completo nos puede dar una idea sobre si hay algunos picos raros que deban ser evitados o el diseño modificado. De referencia a salida, pues el diagrama de Bode de magnitud, y este es el del control en bucle abierto, que es simplemente, claro, el de G, puesto en 0 decibelios, 1, pues da esto de aquí, donde vemos, bueno, pues que, claro, conforme las respuestas van siendo más rápidos, pues las cosas ocurren a frecuencia más alta. S, que era 1 menos T, es el de referencia o ruido de medida a error de bucle. Entonces vemos que efectivamente el error es pequeño a frecuencias bajas, pero a partir de ciertas frecuencias pues ya no se puede seguir la referencia y el error es grande. Claro, no es que no se pueda seguir, es que hemos puesto un modelo de referencia, este es el Bode de los modelos de referencia, que no las siguen. Claro, no se pueden seguir seguramente por saturación y amplificación del ruido, ¿vale? O sea, en la práctica, teóricamente, nada me impide poner esto súper rápido, muy a la derecha, pero en la práctica me lo impide la saturación y la amplificación del ruido. Si vemos efectivamente de referencia o ruido de medida a acción de control, que es Q, pues vemos que los diseños alternativos que nosotros estamos considerando tienen un comportamiento muy diferente en la amplificación sobre la acción de control del ruido de alta frecuencia. Vemos que este rojo es súper alto comparado con el resto y que el azulito del polo doble en 0,3 es el que más suavecito está todo y que más filtra ese ruido de medida. Este comportamiento en frecuencia es lo que explica este comportamiento en simulación, donde el contenido de alta frecuencia de la acción de control, el más pequeño es en el rojo, luego están estos dos y el primer diseño con este 0,03 tiene un contenido de alta frecuencia básicamente inaceptable. Y esta es la versión en frecuencia. Luego también la cancelación de perturbaciones de entrada, pues de perturbación de entrada a salida, lo que en respuesta temporal era esto, en respuesta en frecuencia es esto de aquí. Vemos que si mi perturbación de entrada es lenta se cancela, pero a partir de 1 radián por segundo, pues ya ninguno de los controladores consigue hacer nada muy importante, y de hecho algunos hasta son un poquito peor aquí, en la cancelación de este tipo de perturbaciones a la entrada, comparado con lo que sería no hacer nada. Lo bueno que tenemos es que a alta frecuencia el proceso es paso bajo y por tanto ya filtra las perturbaciones, pero en fin, pues hay unas ciertas frecuencias intermedias, alrededor de 2 radianes por segundo, donde este controlador sería inútil. O sea, claro, el periodo de 2 radianes por segundo pues es 2pi entre 2, pues pi segundos. O sea que si yo tengo un ruido de proceso que está segundo y medio tirando para abajo, segundo y medio para arriba, así un poco subiendo y bajando cada 3 segundos, bueno, pues ese tipo de ruido de proceso sería muy poco reducido su efecto con estos controladores que hemos diseñado aquí. Esto es lo que me dice este diagrama de Bode, que me da una información complementaria a lo que sería la mera respuesta ante escalón, que es lo que estamos viendo aquí. Bien, pues vamos a concluir. En este vídeo hemos simulado y comparado 4 posibles diseños con la misma constante de tiempo dominante para un proceso de segundo orden, excepto uno, digamos, que teníamos ahí en 0,2 para un poco corregir la fórmula del tiempo de establecimiento. Entonces hemos visto que, claro, que cuanto más rápidas son las constantes de tiempo, más amplitud, ¡pam!, golpetazo inicial necesitamos, más saturación tenemos, más amplificación del ruido, que las constantes de tiempo solo afectan a la respuesta de referencia-salida, pero que la cancelación de escalones en la entrada del proceso tarda igual que en bucle abierto, y luego los diagramas de respuesta en frecuencia pues nos han permitido refinar sobre lo que ocurrirá pues en otras situaciones donde tengamos pues ruido concentrado en unas ciertas frecuencias, etcétera, de modo que en un análisis completo de un sistema de control antes de llevarlo a la práctica, pues hay que analizar tanto la respuesta ante escalón, ante referencia, como ante perturbaciones, como la respuesta en frecuencia de todas esas funciones, para evitar que existan regiones de dicha respuesta en frecuencia con amplificaciones mucho más altas de lo que nosotros consideraríamos tolerables, y en concreto eso nos ha ocurrido en este diseño de aquí con este polo secundario en 0,03 con amplificación intolerable en la simulación en tiempo y en la simulación en frecuencia. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.